Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Estábamos introduciéndonos hoy con un poco de música. No sé si ustedes lo pueden recibir allí, viene el audio. No es fácil, pero bueno, qué lindo es poder adorar al Señor y poder conectarnos a través de la adoración con Él. Es muy importante esto para cada una de nuestras vidas. ¿Cómo están? Hay varios que se están conectando de diversos lugares. Qué bueno, hermanos amados de la congregación, que puedo verlo ahí que entran uno a uno, desde España también, qué bueno. Un saludo para Juan Gómez, que lo veo conectado, un amigo ahí de Chiclana de la Frontera, y otros aquí por Facebook. Y seguimos conectados online, seguimos difundiendo la palabra, enseñando por este medio durante este tiempo en donde tenemos que hacerlo de esta forma, y también hay un propósito de Dios con respecto a esto. Todo está bajo su perfecta voluntad, así que no tenemos que desanimarnos, podemos seguir trabajando de esta manera. La iglesia, lo decimos y repetimos cada vez que nos conectamos, la iglesia sigue viva, la iglesia sigue activa de diversas maneras. Hay hermanos, hay gente que no pueden lamentablemente conectarse por los lugares donde están, donde viven, que no llegan buenas conexiones. Lo lamentamos por eso realmente, pero nos toca esto y lo hacemos con todo el amor, con todo el cariño, orando al Señor para que la palabra edifique, para que la palabra de Dios nos inspire, que la palabra de Dios nos dé sabiduría de lo alto. Y habíamos anunciado que el tema de hoy es la confusión. ¿Qué es confusión? Y ustedes saben, los que me conocen, que me gusta buscar en el diccionario aún qué significan ciertas palabras, qué significa en la lengua española, porque también nos aclara. Es bueno tener un diccionario siempre a mano en todo lo que hagamos, en estudios bíblicos también es bueno conocer en profundidad. Entonces, la confusión es la acción y efecto de confundir, según el diccionario de la Real Academia Española. Y confundir, textual definición de la RAE, es mezclar cosas diversas de manera que no puedan reconocerse o distinguirse. Y pone ejemplos como la oscuridad confunde los contornos de las cosas, u otro ejemplo, sus voces se confunden o se confundían en el griterío. También significa, otro de los significados es desconcentrar a alguien. O el ejemplo que pone es su estrategia confundió a los jugadores. Ejemplos. Dicha la definición, encontramos mucho en estos tiempos, en nuestros tiempos, los tiempos que nos tocan vivir, cosas mezcladas, estrategias para confundirnos. Hay mucha información que confunde, hay verdades que son distorsionadas. ¿Por qué? Porque justamente, como dice la definición, todavía no entramos al tema bíblico, como dice la definición de la lengua española, que se mezclan cosas. Esas verdades que están distorsionadas, están mezcladas con muchas cosas, un poco de verdad, otro poco de mentira, no es una verdad. Así que no compres cualquier verdad. Hablando con pastores en esta semana, vía Zoom, no violando la cuarentena, uno de ellos compartía que por este medio, por las redes sociales, hoy podemos ver a muchos predicadores
que es muy bueno, realmente es muy, muy saludable. Y hay de todos los gustos y hay de todos los colores, por así decirlo, que algunos pueden inspirar y otros no, no porque no sean de inspiración, hay que aclarar esto, no porque no sean de inspiración, sino porque dicho pastor está hablando para su congregación, pero hay hermanos que se confunden porque complican las cosas y comienzan a hacer comparaciones, decía este pastor, y se está olvidando de escuchar la voz de su pastor. Entonces trae confusión. Por lo general, vemos, y decía hace un ratito, que hay una saturación de información. Existe una saturación de información con todo el tema que nos toca vivir y eso genera confusión. Y preguntan, ¿y vos qué opinás? ¿Qué opinás de esto? ¿Y vos qué opinás de aquello? ¿Y qué opinás de esto otro? Etcétera, etcétera. Y podemos dar alguna respuesta. Pero la mejor respuesta es que Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra, así que no te dejes confundir, no compres cualquier verdad. No compres cualquier verdad. Comenté días pasados, si mal no recuerdo, en el día miércoles, cuando compartía el estudio de los Hechos, que una hermana de España, Nandi, le habíamos enviado el estudio del culto de oración familiar de los martes, ese bosquejo que empezamos el martes pasado y continuaremos. Ella recibió el bosquejo y después nos mandó unos audios haciendo unas consultas y emitiendo su opinión. Pero un par de días después esta misma hermana me mandó un video de un personaje que dice representar a cierta entidad a nivel mundial, no es un pastor, es más con fotos de personalidades muy reconocidas a nivel mundial, que él estaba ahí al lado, y me preguntó qué opinaba sobre esto. Yo lo había visto en una oportunidad, este personaje, hace mucho tiempo, pero no le presté atención. Vi el video un poco y me sonaba muy raro todo lo que decía. Como me preguntó qué opinaba, yo no podía dar una opinión así directa, entonces me puse a investigar un poco. Siempre lo que escuchamos hay que investigarlo, hay que ponerlo en el filtro aún de la palabra de Dios. Y resultó que este hombre es un farsante, y su apellido rima con la palabra farsante, es patético. Pero, ¿a qué voy? Que confunde a la gente con este tipo de mensajes, con todo lo que se vive, la actualidad mundial, y no viene de ahora, sino aparentemente viene de muchos años. Y este hombre tiene en YouTube 120.000 suscriptores o mucho más. Y el video ese tenía alrededor de 370.000 visualizaciones. O sea, ¿cuánta gente que confunde? ¿Qué tiene que ver este ejemplo de esta hermana que comentaba recién de España, que no se dejó confundir, preguntó, no compró cualquier verdad? Por eso, una vez más, no compres cualquier verdad, no compres cualquier verdad. Más gente se sigue conectando. ¿Dónde se origina la confusión? Ahora sí vamos a entrar en la Biblia, porque todo tiene su origen. Y si me voy a Génesis, creo que muchos ya deben, con conocimiento bíblico, te vas a imaginar a dónde voy. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, después que Dios había creado todo, le había dado instrucciones, mandamientos respecto a la tierra, al hombre y a la mujer, y Dios les dijo, dice así directamente el texto, pero el Señor Dios les advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Bien clara la instrucción del Señor. De cualquier árbol del huerto podía comer con libertad, menos uno,
el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿qué sucedió después? ¿Qué pasó después? Lo vemos inmediatamente en el capítulo 3, no sabemos el periodo de tiempo que transcurrió, y allí aparece un personaje que comenzó a incursionar en la historia, llamada serpiente en ese momento, y sabemos que representa después al enemigo, a Satanás. Y dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, dijo la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol. Hasta aquí todo bien, seguía las instrucciones. Pero la serpiente, recordemos que era la más astuta, le dijo, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Era una criatura hecha por Dios, conocía de Dios porque dijo, Dios sabe. Muy bien. Entró la confusión. Las instrucciones eran claras, la mujer en un momento dijo con claridad qué pasaba, pero llegó esa confusión, ese engaño. Ahora, Pablo, el apóstol Pablo, en 2 Corintios, en el capítulo 11, verso 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo dice que engañó la serpiente con astucia. Engañó, esta palabra engañar tiene que ver con seducir completamente. Y la palabra sentidos tiene que ver con percepción, tiene que ver con propósitos, tiene que ver con pensamientos. Allí donde se metió la serpiente. Al desviarnos en ese momento, esa corona de la creación, al desviarnos de ese plan de Dios, comenzó esa gran confusión que cada día se va agigantando más y más. Volviendo al Génesis, ellos podían haber elegido lo incorrecto si no hubiesen tenido una instrucción clara. De todos los árboles podés comer, pero de este árbol, del conocimiento y del bien y del mal, no. Había una instrucción clara. Ahora, volviendo a esto, a esta palabra, al árbol del conocimiento, esta palabra conocimiento, y presten atención a esto, en el original es la palabra da'at, que se usa más adelante para la unión entre Adán y Eva. ¿Se entiende? Por lo tanto, una traducción alternativa podría ser árbol de la unión entre el bien y el mal. Si se unen, se mezclan. ¿Tiene sentido esto? Dice Isaías 5:20, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hay los que tienen las tinieblas por luz y luz por tiniebla, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Se mezclan. Lo malo y lo bueno, las tinieblas y la luz, lo dulce y lo amargo. Bien claro. Ahora, a raíz de esa desobediencia, se creó un lugar de confusión moral. Ese árbol, comer del árbol, trajo como consecuencia una confusión interna entre el bien y el mal. ¿Me siguen? Si se hubiera abstenido de comer el fruto de ese árbol,
Es decir, de entrar en un estado de confusión, el mundo hubiese alcanzado un estado de perfección. La humanidad hubiese sido inmortal, permaneciendo eternamente en el paraíso. Así era el diseño original de Dios. Ese era el diseño de Dios. Pero un árbol, un engaño, una confusión hizo que todo fuese desviado. Ahora, la buena noticia es que en Jesús se restauran todas las cosas. ¿Cómo? Arrepintiéndose uno y confesándolo a Él. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Hay restauración en forma personal y comienza después ese círculo concéntrico y volvemos a ese diseño. Ahora, la confusión es algo tremendo. Ese árbol tenía un poder de seducción. Se basaba principalmente en afectar los sentidos. Afectar los sentidos. Eva primero escuchó la seducción de la serpiente. Luego se vio atraída por la imagen del árbol. Luego tomó del fruto, lo tomó en su mano, lo probó y lo probó con su marido. Ahora, en otra versión este versículo dice, cuando la mujer vio que el árbol era una delicia para los ojos, tomó del fruto y comió. Nueva traducción viviente dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, lo probó y quiso la sabiduría que le daría. Kadosh, otra versión, dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era placentero a la vista. Entró por los ojos para mirarlo y hermoso para contemplarlo. Ahora, hubo confusión. Y entró ¿qué entró? El pecado, entró por los ojos. Primera de Juan 2:16 dice, porque todas las cosas del mundo, los deseos de los ojos y las pretensiones de la vida no son del Padre. Ahora, volvemos al origen. Cuando Adán y Eva comieron de ese árbol, se inició una nueva etapa, un nuevo modus operandi, una nueva forma de proceder del hombre, sin Dios para toda la humanidad. Cuando uno se mueve sin Dios, hay consecuencias en la vida. Por eso vuelvo a repetir lo que Pablo dijo a los Corintios en su segunda carta. Lo que antes leía, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad sincera a Cristo. Está muy claro que el engaño va dirigido al área de los sentidos, en lo sensorial, donde fácilmente se crea confusión, manipulación. Esta es una trampa que usan los manipuladores. Los sentidos se volvieron más poderosos. Como consecuencia, toda persona se sentiría ahora con el poder de decidir por sí misma entre el bien y el mal, porque la confusión moral entró al mundo. ¿Qué hizo Dios en ese momento? Nuestro Dios poderoso respondió fusionando el bien y el mal en la esencia misma de lo natural. Por ejemplo, si en ese tiempo se sembraba trigo, se cosechaba trigo. Hoy pueden decir también, pero la Biblia nos enseña que luego de la caída está mezclado con cizaña, confusión. Lo mismo que en lo natural, di el ejemplo del trigo,
ocurre en otros ámbitos en nuestras vidas también. Ocurre en otros ámbitos también. Puedo creer que estoy tomando la decisión correcta cuando en realidad no es así. Estoy siendo engañado por la confusión generada para tomar un camino erróneo. Ahora, la serpiente sembró confusión. ¿Cómo habrá sido ese bicho? Porque era un animal que estaba en el campo. Hoy ves un animal de eso en el campo y salís corriendo. Era el más astuto, hablaba, se le permitió. Y después de la caída, la maldijo Dios, se arrastró y se alimenta del polvo. ¿Cómo habrá sido? Creó confusión, es lo más destacado de esto. La confusión entonces ya era un hecho instaurado en la humanidad. La historia siguió corriendo, escribiéndose, y vemos lo que sucedió en los días de Noé. En los días de Noé dice que la maldad del hombre se multiplicaba, el pensamiento de mal era de continuo, Dios quería raer al hombre de la tierra, y dice, nos enseña la palabra en Génesis 6, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y conocemos la historia del arca, de los animales, de su familia, y ahí se creó la humanidad versión 1.2, por así decirlo, como las versiones de las aplicaciones y de los distintos elementos que usamos en las computadoras. Versión 1.2 podemos decirle. Todo comenzó nuevamente, pero el germen de la confusión seguía allí latente. En los días de Babel podemos verlo. En Génesis 11 dice, tenía entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salió de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y le dijo a unos a otros, vamos, hagámonos ladrillos, cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos esos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar aquella ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre todas la faz de la tierra. Confusión. Confusión porque no tuvieron lugar en cuenta a Dios. Una vez más, hay confusión cuando no se tiene en cuenta a Dios. Puedo ver algunos otros hechos bíblicos. Podemos ver al pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, que por momentos estaban bien, espléndido, extraordinario, un juez que los gobernaba, prosperaban, pero miraban. ¿Qué miraban? Los otros pueblos los oprimían y caían. Una vez más confundidos, una y otra vez. Estaban siendo gobernados así, disculpen, y el pueblo comenzó a mirar otros pueblos y comenzaron a reclamar reyes como las otras naciones, cuando era Dios quien los gobernaba. En los tiempos de Moisés, en el desierto, el pueblo los picaba, el desobediente pueblo, los picaba la serpiente, morían. Entonces Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce
y todos los que lanzaran su vista mirando la serpiente de bronce no morirían. La serpiente es un tipo de Cristo. Era para ese momento, para ese tiempo específico, pero el pueblo lo conservó por siglos. Cuando reinaba el rey Ezequías, que trajo una restauración de las cosas, encontró, entre las cosas que destruyó, la serpiente de bronce. Todavía le rendían culto. ¿Por qué? Porque la confusión nos hace tener una tendencia a la idolatría, a rendirle culto a cualquier cosa y no al Señor, a Cristo. Cuando Goliat, conocemos la historia, comenzó a amenazar al pueblo de Israel, al poderoso ejército de Israel, hacedores de grandes batallas, tremendo, pero los comenzó a amenazar, los comenzó a insultar. Y quedaron confundidos, paralizados, ese gran ejército. Y conocemos que allí apareció David. Y resumiendo, le dice David a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. La confusión siempre desafió a Dios. La murmuración, el chisme, lleva a la confusión porque se mezclan cosas. Es la definición de la Real Academia Española, no te lo estoy diciendo ahora de la Biblia. Las falsas noticias, fake news, llevan a mucha confusión. Y no es nuevo. Lo vimos recién, la serpiente confundió con una falsa noticia. Así que Dios te dijo que no podía comer de ningún árbol. No, es mentira, sí podés comer, falsa noticia. Quiso hacer el mismo Satanás con el segundo Adán. Allí en Mateo 4, 1 al 11 dice, y lo voy a leer: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas palabras se conviertan en pan. Él tenía poder para convertir las piedras en pan, pero lo quiso confundir: si eres hijo de Dios. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó al santuario, a la santa ciudad, y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti. Lo tentó, lo quería confundir, a desobedecer. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorare. De Jehová, la tierra y su plenitud es del Señor, y todo lo que él habita. O sea, Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. O sea, que trató de confundir, como el primer Adán, pero no pudo. Si dejas de escuchar, ya no vienen a confundir. Lucas dice: lo dejó por un tiempo, pero no vienen, no te confunden. No escuches, no compres cualquier verdad. Falsas noticias. Los soldados o los sacerdotes de los fariseos le dijeron a los soldados que encubrieran la resurrección de Jesús. En Mateo 28, 11 al 15 dice: mientras ellas iban, las mujeres, ¿no?,
Aquí uno de la guardia fuera en la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros también les persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los días, hasta el día de hoy, entre los judíos. Dice. Un hecho poderoso, la resurrección de Jesús. Confundieron, acá a través del dinero, de las mentiras. ¿Y hasta cuánto se difundió esto? Si hay confusión, hoy en día también. Se dicen muchas cosas en nuestro tiempo. Lo decía en un principio. Escuchamos muchas cosas, por eso tenemos que aprender a afinar nuestros oídos. Tenemos que afinar nuestros oídos. Debe haber paz en los que escuchamos y no ser apocalípticos. Todo esto que ocurre, lo hablábamos con Laura varias veces, no es un juicio de Dios. Su naturaleza es amor, la naturaleza de Dios es misericordia, la naturaleza es gracia, es compasión. El fin del mundo, que llegará, dice Jesús en Mateo, que llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Y pueden decir algunos, claro, a través de las redes sociales hoy se puede escuchar. No. Hay gente por acá y en nuestra Argentina que no tiene ni una red para pescar, no tiene redes sociales, a veces ni teléfono. No eludamos el trabajo de que todas las naciones, todo el mundo escuche. Después vendrá el fin. Ahora, Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Lo dice también Pablo. A los Corintios se lo dice. En la primera carta, el capítulo 14, verso 33, dice: porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como sucede en todas las iglesias de los santos. Tiene que haber paz, no confusión. Por eso, si bien en un principio Adán y Eva no eligieron correctamente, no eligieron acertadamente, nosotros todavía podemos hacerlo. Y podemos, a través de la decisión correcta, la elección acertada, podemos rectificar ese pecado y regresar a ese diseño original. Que mucha gente lo ansía, lo anhela, pero en el camino incorrecto, en el camino equivocado. Mirad lo que oís, dice Jesús. Mirad lo que oís. Otra versión lo dice, así que preste atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Y necesitamos más entendimiento cada día. Más entendimiento. Tenemos que ser entendidos en estos tiempos también que ocurren. Porque lo contrario a confusión es tener claridad. Lo contrario a confusión es tener lucidez, es tener precisión. Si nos detenemos en algunos de los ejemplos que mencioné de la confusión, siempre fue a través de las palabras. Emitió palabras, la serpiente antigua con Eva, palabras. En Babel se confundieron con palabras. Querían obviar a Dios, dejar de lado a Dios, cosamos, no, hagamos. Y estaban de acuerdo, porque para el mal, para la confusión, también hay acuerdo. Con David hubo palabras de Goliat, pero hubo palabras de David. En la tentación hubo palabras del enemigo, pero hubo palabras de Jesús.
en los soldados que quisieron encubrir la resurrección o los sacerdotes. Hubo palabras, porque las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder, las que decimos nosotros. Cuando maltratamos, o la gente que maltrata a su cónyuge, a sus hijos, a un vecino, hay poder en las palabras. ¿Cuánto más poder en la palabra de Dios en nuestra boca? ¿Es para llevar confusión? No, sin ninguna duda que no es para llevar confusión. Palabras de paz, de bienestar, de amor, de restauración, de salvación. Esa es la palabra que tienen que salir de nuestras bocas. Y nuestros oídos escuchando con atención. Mirad bien lo que oís. Presten atención como oyen. Tenemos que prestar atención. Investigar, consultar. No reaccionar. Con lo básico. Porque la Escritura nos enseña que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Santiago dice que de una misma boca no puede salir bendición y maldición. No debe ser así, dice Santiago. No. Por eso tenemos para bendecir. Entonces, que no haya confusión en nuestras vidas. Lo que decimos, lo que escuchamos puede traer confusión. Por eso, no compres cualquier verdad. No repitas porque alguien lo dijo. Todos hemos cometido esos errores. No repitamos lo que otros dicen. Prestemos atención. En este tiempo de tanta confusión, de tantas noticias confusas, la recomendación hasta psicológica es: no mires tantas cosas, no escuches tantas cosas. No es bueno, perturba tu mente. Perturba tu mente. Por eso, no te confundas. No repitas cosas sin sentido. Y lo más importante de todo, que en todo esto Dios tiene la última palabra. Y nosotros somos portadores de la palabra de Dios. Así que vimos ese origen de la confusión. Entonces tenemos que prestar mucha atención. Que su palabra es más importante que todo. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar dando gracias por su palabra, por su enseñanza, porque nos trae tanta claridad, tantas cosas que nos hacen bien. Padre del cielo, quiero bendecir tu nombre, honrarte, decirte que tú eres maravilloso, tú eres grande, Señor. Tú eres incomparable, eres incomparable. Y Señor, en esta mañana queremos dejar de lado toda confusión, desechar todo lo que hemos escuchado y que trajo perturbación en nuestra mente, en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús lo desechamos y nos asimos, nos aferramos a tu palabra que es vida, a tu palabra que es bienestar, a tu palabra que es de bendición, a tu palabra que permanece para siempre, a tu palabra que no confunde, porque tú eres un Dios de paz, no de confusión. Y que esa palabra está en nuestra boca para bendecir, para sanar, para restaurar, para llevar esa salvación que antes mencionaba. Señor, si hay alguien que en esta hora, en este momento está confundido, que sean liberados sus pensamientos, que su corazón sea sanado en el nombre poderoso de Jesús. Que sea sanado en el nombre de Jesús, esa mente liberada para poder pensar cosas correctas. Si alguno no se aferró a Cristo, que esta hora sea una oportunidad de confesarlo como Señor y Salvador, para poder caminar con Él con paz, caminar con amor, con sabiduría. Gracias, Señor, por lo que están viendo en esta hora, por lo que verán después este mensaje. Bendecimos su vida y que tu bendición sea sobre cada uno. Que esta palabra sea liberadora. En el nombre
poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga tu vida, que tengas una semana bendecida, cada día bendecido por Dios, tomado de la mano de Él. Muchas, muchas bendiciones. Chau, chau.